Personas que se negaron a permitir que la policía registrara su vehículo durante una parada de tráfico normal. ¿Qué pasó después? Soy abogado y cortésmente rechacé una búsqueda de vehículos en Maryland. Llegó el respaldo. Nunca me dijeron por qué me detuvieron ni pregunté. Después de rechazar la búsqueda, trajeron el K9, que inevitablemente acertó después de que vi al oficial darle la señal al perro tocando la puerta 3 veces. Por supuesto, destrozaron mi auto y no encontraron absolutamente nada, ya que no consumo sustancias ilícitas. Ni bebo ni tomo ningún medicamento más allá del multivitamínico ocasional. Trabajo en las fuerzas del orden y sé que muchos agentes de policía se entrenan con una señal de puerta trasera para drogar K9 que fabrican una causa probable para realizar una búsqueda. Podrían tocar un par de veces o decir una palabra clave y el perro golpeará cada vez que lo haga. Nunca salió nada de la parada. Después de 6 patrulleros, 8 oficiales y un K9. Todo porque me negué a realizar una búsqueda y cortésmente me negué a responder cualquier pregunta. Después de que terminó la parada, me emitieron una advertencia para 37 en un 35. También me aseguré de alertar al oficial que maneja el K9 que el falso positivo del perro debe agregarse al informe del perro, ya que es evidencia detectable la próxima vez que asegure un arresto. A él no le gustó eso. ¿Cómo podría alguien ajeno a un abogado verificar que la policía agrega el falso positivo al informe del perro para el futuro? Supongo que, como residente habitual, la policía simplemente me diría que me vaya a la M. En 2001, tenía 17 años y recogí a mi amigo del trabajo un viernes a las 11 de la noche, que también tenía 17 años. Estaba esperando frente a la tienda de comestibles donde trabajaba. Salió corriendo de la tienda siendo un idiota y se subió a mi camioneta. Detrás de mí había un coche de policía. El coche de la policía me siguió fuera del aparcamiento e inmediatamente me detuvo. Me preguntó si podía registrar mi camioneta. Mi camioneta era una pequeña de 2 plazas, si habíamos robado algo. No había lugar donde esconderlo. Dije por qué razón, simplemente pidió volver a buscarlo y le dije que no. Pudo ver que mi amigo todavía vestía su ropa de trabajo. El policía regresó y me puso una multa por tener una cubierta transparente para la placa, eran legales en ese momento. Pero dijo que estaba turbia y obstruía mi placa, obviamente buscando algo por lo que castigarme. Me declaré inocente de la multa y solicité un juicio. Fui a la audiencia inicial. Le conté a Judge la historia y le mostré la portada, que estaba clara. Solo me pidió que lo dejara desinstalado y tiró el ticket. Me negué a dar mi consentimiento para que registraran mi coche. Luego me pidieron que saliera de mi auto y me hiciera una prueba de sobriedad en el campo. Rechacé e insistí en que en su lugar me hicieran un análisis de sangre. Me llevaron a emergencias. Mientras confiscaban mi automóvil, se determinó que mi nivel de alcohol en la sangre era 0 porque no había estado bebiendo. Todavía se esperaba que pagara para sacar mi vehículo del depósito, donde había sido registrado, por razones de seguridad, por supuesto. No se encontró nada ilegal. No solo me negué a pagar, sino que también me negaron el daño causado al auto. En su búsqueda, fue extensa. No registraron el automóvil en el estacionamiento incautado. Simplemente lo destrozaron extensamente, incluso rompiendo la alfombra, triturando el vinilo y el relleno del asiento del automóvil, rompiendo ventanas, arrancando paneles de las puertas y haciendo agujeros en el tanque de gasolina. Presenté una demanda en la corte por todo este asunto. Y dado que el policía que inicialmente me detuvo siguió mintiéndole al juez sobre sus razones y quedó atrapado en esas mentiras, ya que pensó que había apagado la cámara del tablero de su auto. Supuso que no podían oírlo ni verlo cuando él y los otros policías a los que llamó conspiraron para penalizarme por negarme a registrarme. Gané tanto que pude conseguir un auto aún mejor con el dinero de los contribuyentes. Por supuesto, no le pasó nada al policía que inventó toda la situación. Solo le dije que no consentiré en un registro. El policía trajo un K9 para olfatear el exterior del vehículo. No tengo idea de por qué, porque solo me detuvieron por una etiqueta de inspección vencida. Parecía un poco irritado cuando no encontraron nada y me puso una multa por la pegatina. Podría haber escrito la multa al principio y ahorrarnos a ambos una hora.
He dicho que no 2 veces. La primera vez, el oficial siguió haciendo preguntas y dilatándose. Entonces apareció una unidad K9 y rodeó el coche. Luego me dejó ir sin buscar. La segunda vez, el oficial simplemente dijo que estaba bien y me dejó ir sin ningún seguimiento. El oficial K9 pasea a su perro alrededor de mi auto después de que le dije que no tenía permiso para buscar una luz trasera rota. El perro golpea. Le pregunto cómo lo sabe. Está especialmente entrenado. Registra mi auto. No encuentra nada. Pero definitivamente alguien fumó hierba en este auto, no lo hicieron. La parte favorita de esa parada es que mi auto estaba desordenado. Así que tuvo que revisar todo para no encontrar nada. Hice que un policía nos detuviera a mi esposa y a mí cuando volvíamos a casa de Las Vegas. La razón que me dio fue porque cambié de carril a mi lado cuando un policía iba a detener a ese tipo. Pensaron que yo era un coche de cola que debía distraer a los policías haciendo cosas ilegales para que el narco pudiera seguir adelante. Sonaba como un montón de mentira, pero sabiendo que no tenía nada que ocultar les hice perder el tiempo. La mejor parte fue cuando el policía sacó nuestra bolsa de ropa sucia. Metió la cabeza en ella y olió profundamente. Rápidamente cerró la bolsa y la dejó caer al suelo. Tenía dentro una semana de nuestra ropa sucia del desierto. Hizo que todo valiera la pena. En un puesto de control de conducir bajo la influencia, un oficial pidió registrar mi automóvil. Dejé perfectamente claro que no doy mi consentimiento para que se realicen registros. Entonces el oficial afirmó haber olido hierba saliendo de mi auto y eso mágicamente le dio una causa probable para registrar. No he fumado hierba en más de 10 años y mi coche nunca ha tenido hierba en el interior. Ya sea humo o cualquier otra cosa. Parece que los policías están usando la excusa, huelo a hierba, para eludir las leyes de búsqueda e incautación. Tenía una Honda vieja con mala pintura. Los paneles del coche eran de diferentes tonalidades del mismo color. El oficial me dijo directamente que mi auto parecía un auto de transporte de sustancias ilícitas. Después de que me negué a cooperar, sacaron a los perros, no encontraron nada y me permitieron irme a regañadientes. Durante los siguientes 2 años, me detuvieron todo el tiempo, siempre con una razón inventada como decir que crucé una línea divisoria. Fue muy frustrante e intenté encontrar la fórmula mágica para seguir mi camino más rápido. Intenté dejarlos buscar una vez. Eso fue un error. Mi auto fue registrado tan agresivamente mientras intentaban encontrar escondites que yo sabía que nunca hágalo de nuevo y no ahorrará tiempo. Probé diferentes formas de hablar con los oficiales que se acercaban. Intenté breve y dulce. Intenté súper respetuoso. Intenté preguntar sobre la legalidad de mis paradas. Todos los métodos. Generé la misma reacción. Alguna acusación o cuestionamiento de por qué estaba sospechoso o nervioso. Oh, sí, el 90% de las veces. Cuando me negué a una búsqueda, trajeron a los perros. Nunca descifré el código. Aprendí mucho sobre los oficiales durante esos 2 años. Solo en el primer incidente el oficial reveló que mi auto era básicamente perfilado. Los demás sabían mejor. Los oficiales de policía, todos son diferentes, pero también son todos iguales. 2 veces diferentes se acercaron a mi auto con un arma en la mano de un oficial. Apesta estar arruinado y parecer arruinado. Me detuve por no encender las luces en un estacionamiento. Me di cuenta de que estaban apagadas y las encendí antes de llegar a la carretera. El policía me preguntó si había estado bebiendo, a lo que respondí que no. Me preguntó si tenía algún contenedor abierto, a lo que dije que no, y le dije que no daba mi consentimiento para que lo registraran cuando me preguntó si me importaba que lo comprobara. Luego me informó que encender las luces tarde era señal de estar borracho, por lo que realmente necesitaba comprobarlo. Le dije que ya había respondido que no y que todavía no daba mi consentimiento para un registro. Luego se puso francamente enojado y afirmó que solo iba a darme una advertencia hasta que comencé a ponerme antiamistoso con él. Le dije que estaba de acuerdo en que encendí las luces bastante tarde, pero en realidad me estaba llamando mentiroso en la cara. Así que, a menos que tuviera una sospecha razonable y me estuvieran deteniendo, estaría feliz de tomar mi multa y mudarme. Me interrumpió justo antes del final y me dijo que era libre de irme. Para ellos es como un juego.
Pero si dices suficientes palabras correctas, tienen que decidir si tienen algo mejor que hacer esa noche o no. Por suerte para mí, parecía que él tenía otras cosas que hacer. Me registraron de todos modos. Para su información, cuando esto suceda, simplemente indique su negativa a dar su consentimiento y no responda ninguna pregunta sin un abogado presente. Pueden mentirle y manipularlo para que dé su consentimiento. Claro, probablemente registrarán su automóvil de todos modos. Pero el momento de pelear es en la corte. Oficial, no doy mi consentimiento para que registren mi persona o vehículo. ¿Me están deteniendo? Lo último es una especie de meme. Pero es una pregunta importante. Si puede, registre la interacción. Tengo una cámara para tablero diseñada para conductores de Uber. Pero después de mi experiencia con la policía, la tengo en ángulo para que pueda grabarme a mí y a mis interacciones en una parada de tráfico. Me hicieron esperar mientras más y más me dijeron que necesitaban buscar. Les dije que necesitaba una orden judicial. Me dijeron que hay un perro antisustancias ilícitas en la zona. Les dije que está bien. Me dijeron que olían a hierba. Le dije que está lleno de eso. Me dijeron que olían a alcohol. Le dije que todavía está lleno de eso. Después de 20 minutos me dejaron ir. Varios policías pasaron por allí pero ninguno hizo nada. Me senté allí en mi auto con las manos en el volante. Un abogado en el metro acaba de revelar que la policía no necesariamente le pedirá que registre su automóvil. Pero dirá cosas como, veo algo extraño en tu asiento trasero. ¿Puedo echarle un vistazo? Cop, tienes una luz trasera afuera. Abre la cajuela y déjame ver si es un problema de cableado. No, oficial, usted no es un mecánico calificado y tal vez ni siquiera un buen electricista. Así que haré que mi chico lo revise. Paréntesis que cierra. Me enviaron de camino con una advertencia. Un amigo y yo salíamos de una fiesta de Nochevieja y nos detuvieron. El oficial preguntó si habíamos estado bebiendo. Yo no y estaba conduciendo. Luego me preguntó si podía registrar el auto en busca de contenedores abiertos de alcohol. Lo cual rechacé. Luego me dijo que había estado desviándome y que debía prestar más atención. No estaba desviándome. La madre de mi novia era juez de un tribunal de tránsito y me dijo que lo más probable es que esto fuera un intento de obtener el primer arresto o multa del año y ganar un grupo de oficinas. Como obviamente no estaba haciendo nada, él no quiso perder el tiempo y me envió por mi camino. Me detuvieron por exceso de velocidad cerca del final de un largo viaje por carretera. El policía quería registrar mi auto. Pregunté por qué. Dijo que había algunas cosas alrededor del tablero que parecía como si hubiera abierto una bolsa de hierba y se hubiera derramado. Era una de esas estúpidas barras de granola que tiran migajas por todos lados. Luego señaló la hierba seca entre el asiento del conductor y la puerta. Le expliqué que efectivamente se trataba de pasto seco, del tipo césped. Luego me habló de este otro niño, al que había dejado recientemente. Le había dicho que si tenía una pipa o algo así, podía tirarla al otro lado de la calle y ver hasta dónde llegaba. Pero que no estaba interesado en la parafernalia. Pensé que un policía que me animaba a destruir pruebas y no podía distinguir las migas de granola de la hierba probablemente no era muy digno de confianza. Me preguntó cuál era mi problema con que registrara mi auto. Le dije que tenía un problema de la cuarta enmienda, contra registros e incautaciones irrazonables. Al escuchar eso perdió su lado jovial. Me dijo que tenía una unidad K9 en su vehículo y que le permitían que el perro inspeccionara el exterior del auto y que si detectaba algo, me confiscarían el auto. Le dije que estaba bien siempre y cuando el perro no tuviera hambre de granola. Le ordenaba al perro en alemán y de vez en cuando le decía en inglés, encuentra las sustancias ilícitas. Niña, ella no encontró ninguna sustancia ilícita. El policía me puso una multa, además de una etiqueta de inspección vencida. Llamé al ayuntamiento más tarde y hablé con el fiscal, quien acordó reducir los cargos a una infracción de 2 puntos por estacionarse en la acera. Lo cual fue alrededor de $400 más barato y mucho menos impactante para mi seguro. No tenía ninguna sustancia ilícita en el auto, lo que hizo que fuera más fácil mantenerme firme. Pero fue intenso. Estaba en una fiesta de juegos con mis colegas hermanos. COD jugado dice a las 2 de la madrugada.
Fui a casa y vi a un policía afuera de la casa en la que estaba. Tan pronto como me fui, me siguió y me detuvo. Pregunté por qué me estaban deteniendo si apenas podía salir del camino de entrada. Me dijo que revisó mis placas y que el vehículo fue robado. Resulta que nunca revisó mis matrículas. Solo quería comprobar si estaba bebiendo. Estaba muy molesto porque lo detuvieron por una causa falsa. Le dije que lo único que tenía para beber era Mountain Dew y energía monstruosa. Una vez me detuvieron cuando regresaba del trabajo a casa. Era la 1 de la madrugada y el motivo del policía para detenerme fue para asegurarse de que no estuviera borracho porque era sospechoso que estuviera conduciendo tan tarde en la noche de un sábado. Tan pronto como me iluminó la cara, bromeó: bueno, puedo ver que no estás borracho. En 2013, mi esposa se detuvo a un lado de la carretera para que pudiéramos cambiar de conductor. 2 policías llegaron detrás de nosotros. Después de empezar a hacerme preguntas, uno fue al otro lado de la camioneta y simplemente abrió la puerta trasera. Ninguna causa probable, ningún consentimiento, ni siquiera molestarse en pedirlo. Cuando me di cuenta, me opuse verbalmente. Me acusaron de 2 cargos falsos. Hice mi tarea y me representé a mí mismo. En la audiencia previa al juicio, el fiscal intentó agregar más cargos cuando me negué a compartir el descubrimiento con él y llamé al jefe de policía. Se puso bastante tenso. Luego recibí un sermón del fiscal que se convirtió en una espiral de escándalo. Lo tengo todo en vídeo. Tanto la parada como la tontería del tribunal canguro. Se desató el infierno después de que los sitios de noticias comenzaron a informar sobre ello. Despidieron a su abogado de la ciudad por ello. Mi elogio favorito fue el de la entrada del blog de un abogado de Myrtle Beach con el título: "No te representes a ti mismo en la corte. A menos que seas este tipo". Fui a la escuela de policía y me gradué. Tuve un cambio de conciencia después de graduarme y un defecto cardíaco no detectado también iba en mi contra. Déjame decir esto, independientemente de si tiene algo ilegal en su automóvil, nunca consienta una búsqueda. Independientemente de si tiene algo ilegal en su automóvil, nunca acepte esperar a un perro antisustancias ilícitas cuando amenace con llamarlo. Registre todas las interacciones, tal como lo hacen con usted. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.